Askurukipan taknitaki. Waliki qallanta ñani aymara yatiqawinpi, ¿ya? Empezamos con el aprendizaje del idioma aymara. La última clase hemos visto lo que son las ocupaciones, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, Lurawinaka, ¿no? Y en función a eso hemos aprendido algunas preguntas, ¿correcto? Sí. Entonces, hemos hecho dos preguntas en primera y segunda persona, ¿no? Aquí voy a escribir. Kumaj, kuna, luri, rita, sa, ¿no? En primera persona. La respuesta, nayaj, yatichi, ritua, ¿no? En tercera persona, kupaj, una, lurisa. Kupaj, puta, luriwa. Ya, estos dos ejemplos hemos hecho, ¿no? ¿Qué es lo que va a variar? La pregunta en primera persona o en segunda persona siempre va a ser así, ¿no? Humaj, tú, ¿no ves? Kuna, ¿qué? Luriritasa, ¿no? ¿A qué te dedicas o qué haces, no? Nayaj, yo, ¿ves? Entonces aquí lo que varía es la ocupación, yatichiri, ¿no ves? ¿Ya? Entonces la terminación siempre va a estar así, yatichiritua, ¿no ves? Ahí tienes comida. Ahora, en tercera persona, ¿no? Kupaj, esto va a variar. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Va a variar. Podemos colocar sujeto, ¿no ve? Y lo que va a variar es, obviamente, la ocupación. En este caso, todo esto va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que ha variado de esto en segunda y tercera persona? Lo que ha variado tiene que ver con el sufijo ta, ¿no ve? Aquí en la pregunta y tanto en la respuesta. Aquí ya no colocamos el sufijo ta, tampoco en la respuesta. ¿Está correcto? ¿Queda claro? Anandi, ¿ya has recordado? Sí, sir. Muy bien, a ver, vamos a recordar un poco más, ¿ya? Vamos a hacer algunas preguntas, a ver qué dice. Brenda, Everly, Lucky. Brenda, Askurukipan, Kuyaka, Ascriquipanaya tichiri. Kuman Sotimaj, Kunasa, Naya sutijak Brenda. Kuyaka Brenda, Humaj Kunalureritasa, Naya paliatwa. Waliki, Hilaman Sotipaj, Kunasa, Hilaman sutipaj Oscar. Hilamaj Kunaluririsa, Hilaman yatichiriwa. ya.
Está bien la respuesta, pero no estás manejando correctamente los sufijos posesivos, ¿no? Por ejemplo, yo te he preguntado, Gilaman Sutipaj Unas, ¿cuál es el nombre de tu hermano? ¿No? Y me has dicho, el nombre de tu hermano es, ¿no? Ah, ¿Ya? Ahora, de la misma claro. forma en la ocupación, yo te he preguntado, Gilamaj Kuna Luririza, ¿no? Me has dicho, Gilamaj, tu hermano, es profesor. Entonces, mi hermano, ¿cómo dices? Gilaja, ¿no ve? Gila. Y a ti Chiriwa, ¿no ve? Listo, pero estás muy bien, ¿ya? Warikiskiu, con piatintas que aquí, ¿ya? Siga practicando. A ver, ya, 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 Rocío Erguetras, Kiurukipan, Culiacán. Askiri kipernay yatichiri. Culiaca, Rocío, Juman Sutimaj Kunasa, Nayan sutimag Rocío Argueta. Sutijaj, mi Ah, nombre, sutija, perdón. ¿ya? Culiaca, Rocío, Jumaj Kunaluriritaza. Am, Otra vez, por favor, profesor, por favor. Culiaca, Rocío, Jumaj Kunaluriritaza. Eh, Jupan, No, Jupan, Jumaj, yo. Jumaj ah, Kunaluriritaza. Juman, No, ay no, estoy perdida, profesor, perdón. pero ahí está en la pizarra. Jumaj Kunaluriritaza. Ah, ya. Nayaj, ¿cómo se dice? Arquitecta, arquitectúa, No, no hay, solo di en castellano. arquitecta, arquitectúa, Arquitectat, hua. arquitectúa. Hola, hola, se cortó. Buenos días. Creo que el profe no está. Yo creo que el Ah, internet no. se cortó. Va a volver enseguida. Ay, no, pues Buenas pensé que era noches. yo. Buenos Compañeros, días. por favor, apaguen su micrófono Tu cuando audio, tu audio. participan. No, pero no está en los participantes. Catherine quedó ¿Dónde como está el anfitrión. profesor? Se cortó la comunicación del profesor. Sí. Va a volver enseguida. El internet la debe agotar. Hola,
Catherine, tienes que aceptar a Lisa. Está en sala de espera. Catherine, aceptar al licenciado. Quien haya quedado como anfitriona tiene que aceptar al profesor. Por favor, deben admitirle, compañeros. Ya ha ingresado el Yatichiri. Ya ingresó el Yatichiri, ya ingresó, compañeros. Muy bien, estamos de vuelta. A ver, hemos tenido problemas técnicos. Al querer cargar el teléfono o el laptop hemos apagado, ¿no? Ya, empezamos, volvemos. Estamos con Rocío, ¿no? Rocío, Tatamaj Kunaloririza. Nayaj, Tatamaj Kunaloririza. perdón. Jupaj, administrador, no sé cómo se dice. Ya, ole que esquio. Muy bien, Rocío. Sigue practicando. A ver, vamos a seguir preguntando. Y hay un montón de gente que no ha entrado. A ver. A ver, Jorge Luis Nina, Askerukipan Gilata. Askiru Kipanay Yatichiri. Manso Timaj Kunasa. Nayan Sutijaj, Jorge Luis Nina Kentawa. Ah, ya. Jumaj Kunaloririta. Nayaj Askichiritua. Ah, ya. Tataman Sutipaj Kunasa. Ah, ya, aquí está. Ya lo encontré. Tatajaj. No, algo falla. Tatapaj. No. Ya, a ver, seguimos, a ver. Tatamaj Kunaloririza. Tatajaj. Tatajaj Cañascu. No, Tatajaj. Utaluriri Tawa. No, gua nomás. El ta ya no va, ¿no ve? En tercera persona, ¿no ve? Sí, Yatichiri es el marcador de persona, entonces sería Utaluririwa. Ya, muy bien. Vale, que Just entonces pagar recuerden la diferencia entre segunda y tercera persona está en el sufijo ta, la pregunta y la respuesta, ¿no? La pregunta. Utilizamos el sufijo ta en segunda persona y aquí en tercera persona ya no utilizamos, ¿correcto? Sí, no hay, ¿no ve? Es la única diferencia. Ahora, obviamente, aquí, ¿no? En jupa, ya no pregunto jupa con aluririza, ¿no ve? Sino pregunto tatama, gilama, cuyacama, puede ser cualquier sujeto de la familia, ¿no ven? Ahora eso manejando los sufijos posesivos, ¿no ven? Entonces eso ya hemos aprendido. El ja, que es mi, ma, que es tú, el pa, que es su, y ta, que es nuestro, ¿no ve? Sí, entonces esto es lo que estamos aplicando, ¿no ve? Esto se aplica en todo, ¿no? Hasta ejercicio han hecho, ¿no ve? Para que puedan memorizar. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? En tema de ocupaciones, ¿queda claro? Sí.
Muy bien, ahora vamos a hacer otra pregunta con afirmación o negación, ¿ya? Aquí voy a escribir. Igual en segunda y tercera persona ya. Humaj, ¿no? Humaj, yati, chiritati. Ahora aquí no estamos utilizando pronombre interrogativo, el kuna, ¿no? Sino el sufijo ti como pronombre interrogativo. Humaj, yati, chiritati. Eso significa tú eres profesor, ¿no ve? Entonces la respuesta puede ser Hisa, Yati Chiritwa o Haneu Yati Chirikti. Van a tener en cuenta su pregunta. Haneu Yati Chirikti Nayaj Payat. ¿Alguien puede traducir esto? Sí, soy profesor. No soy profesor. No soy profesor. Yo ¿Otra soy profesión? policía. Sí. Ok, muy bien. Entonces puede haber dos opciones de respuesta, ¿no ven? Entonces la primera opción, que puede ser correcto, ¿no ven? Entonces, yo le digo a Héctor, ¿no? Tú eres profesor, ¿verdad? Entonces, Héctor me dice, sí, soy profesor, ¿no ven? O me dice, no, yo no soy profesor, yo soy policía, ¿no ven? Entonces tenemos estas dos opciones, ¿ya? ¿Ya? ¿Queda claro, no ven? Entonces, ¿qué va a variar? Lo único que va a variar tiene que ver con tema de profesión, ¿no ve? Entonces, yati chiri, ahí está. Y aquí también, paya, ¿no ve? Haneo yati chiri, tinaya, no sé, iwiritua, ¿no ve? Entonces, aquí también en la pregunta, yati chiri, ¿no ve? Entonces, yo voy a decir cualquier ocupación y tienen que responder, ¿ya? A ver, hacemos la prueba. Remberto ante, Gilata Remberto, Askiurukipan. Askirukipan, Tatayati Chiri. Gilata Remberto, Humaj Arjatirita Hayam. Aniwa Nayaja Hatiriti, Nayaja Pilut Anatair Yatichiritwa. Ah, Waliki, Gilata Remberto. Muy bien, excelente. Héctor Alanoca, Askiurukipan, Gilata Héctor. Askirukipinai yatichiri. Humaj Hailirita Hay Gilata. Shisa, Hailiritwa. Waliki, muy bien. Adriana Choque Limachi, Askiurukipan, Cuyaca Adriana. Chakata. Wasita Nictas a ver, Delia Paola Huanca, Cuyaca Delia, Askiurukipan. Askirukipan yatichiri. Cuyaca, Humaj, Pusirita Hayam. Haniwa. Naya hani pusirik. Naya hani pusirik. Naya yatekiri itwa. Ah, Waliki, Cuyaca, muy bien, excelente. Maita, va a ver, Cuyaca Mary Flaudia Nina, Askiurukipan, Cuyaca Mary. Askirukipanay Yatichiri. Waliki, Cuyaca Mary, Humaj, Apnaterita Hayam. Haneu Abnakiritwa. Naya Yatikiritwa. Ah, Waliki, Cuyaca, muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta que no la haya entendido? Hanat, Hanicha. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, esto es una pregunta en segunda persona. Ahora voy a hacer igual en tercera persona, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? En tercera persona, jupa, ¿no ve? Él o ella, ¿no ve?
Jupaj yatichiri haya. Yatichiri haya. ¿Vieron que varió? A ver, vamos a hacer más simple esto. Con ti, ¿ya? Jupaj yatichiriti. ¿Ya? Así vamos a hacer. La otra es la otra variante, ¿ya? Entonces yo digo, hisa yatichiriwa, o digo, haneu yatichirikiti. Jupaj, ¿qué puede ser? Hailiri o Hailiriwa. 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 Ya está. Esto va a ser en tercera persona, ¿ya? Esto vamos a utilizar en tercera persona. Muy bien. Ahora hacemos la prueba. Es exactamente lo mismo que esto, solamente que aquí nos referimos a una tercera persona, ¿no? Aquí era una segunda persona, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha variado? Yatichiri, ¿no? Igualito, ya no utilizamos el sufijo ta, ¿no? Tampoco aquí, ¿no? Entonces, la única diferencia es eso, ¿ya? A ver, Kitis, a ver, kuyak, hilata edi azati, quiero que pan hilata edi. Askiurkipanay tata yatichiri. Waliki kuya hilata edi humak kuna luririta sa. Nayaja. Yatichiritua. Waliki hilata. Hilata edi tatamaj yatichiriti. Aniu tata. Haniu tata, no tengo. Ya. Haniu tata. Hilamaj yatichiriti. Hilaja yatichiriu. Ya. Hisa yatichiriu. Muy bien. A ver, Alberto Huanca, Hilata Alberto, Askirukipan. Askirukipan yatichiri. Hilata Alberto, Humaj, Hayiritate. Hani hailirikti nayaj yatichiritua. Pelota Waliki. yakiritua. Ya. Hilata Alberto, Warmimaj, Alakipati. Hani alakipakiti. Yatichirirakiwa. Ya. Jupaj Aljiriti. Jupaj. Él es vendedor, dice, ¿no? Hani Jupaj Aljirikiti. Jupaj Kuyaka Hawa. Waliki. Pertenece a su ocupación. Sí. Ya, aquí. Ya, vale la respuesta, pero ocupación estamos preguntando, ¿no? Ya, sí. Ya. Angélica Quispe, Askirukipan Kuyak Angélica. Askiarukipanay yatichiri. Kuyak Angélica, Jumaj Kuna Luririta Sam. Naya yatichiritua. Waliki, Hilamaj Utaluririti. Hani utaluririkiti. Jupaj Jupaj, ¿cómo se dice contador? Hakuri. Jupaj Hakuriwa. Waliki, Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajan Sutipaj Alejandro Satao. Jupaj Utaluririti. Jupaj Hani utalurarikiti. Jupaj Halliriwa. Waliki. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkamay yatichiri. Muy bien, muy bien. ¿Se está entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ya, muy bien. Entonces, eso en cuanto a lo que serían algunas preguntas básicas respecto a lo que es ocupaciones, ¿ya? Bien. No hay preguntas, ¿correcto? Bien, otra cosita que quería antes de seguir avanzando, otra cosita que me llamó la atención, es tema de la escritura en las tareas, ¿ya? Entonces van a tener mucho cuidado, no van a estar inventando palabras, otras cosas, ¿ya? Si no, para eso tienen el diccionario para poder corroborar, ¿ya? Bien, ahora nos corresponde, déjenme ver un rato. Ya, entonces hasta ahí ocupaciones, profesiones, ¿ya? Hasta ahí ocupaciones, profesiones. Ahora nos toca avanzar lo que son los números, ¿ya? Están viendo la pizarra, ¿correcto? ¿No se ve la pizarra? Sigue la primera pizarra. La Ya. anterior, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces ahora aprendemos números, ¿ya? Pues con eso ya vamos a estar más completos en nuestra conversación, ¿ya? Esto nos falta. Número en Aymara se dice haku, ¿ya? Haku es número. Ahora decimos números, ¿no ve? Porque no solamente vamos a aprender un número, sino varios números. Entonces, plural, ¿no ve? Haku naka, ¿no ve? Que sería números en castellano, ¿ya? Haku naka, números. Ahora, los números es bien fácil en el Aymara, ¿ya? Es como en cualquier otro idioma, igual es fácil en otros idiomas, ¿no? Solamente nos tenemos que aprender estos 10, 12, 13 números, ¿ya? Y les voy a escribir aquí los números que nos tenemos que aprender de memoria, ¿ya? Maya, así me va. 1, que es Maya. 2, Paya. 3, Kimsa. 4, Pusi. 5, Pesca. 6, Sohta. Mejor así. Y van 5 números de ahí, ¿no? 6, Sohta. 7, Pacalco. 8, Quimsapalco. 9, Yatunca. Y 10, que sería Tunca. ¿Ya? Tunca. Ahora, adicionalmente a esto, necesitamos aprendernos los siguientes números, ¿ya? 100, Pataca. 1000, Guarán, ¿ya? Esos dos más. Listo, son, ¿cuánto? 12 números que tenemos que aprendernos. Nada más, ¿ya? 12 números. Ahora, en función a esto, tenemos que aprendernos la terminación ni, ¿ya? Mejor ahorita explicamos. Primero aprendemos esto, ¿ya? Cuando estamos conjugando ese sufijo, terminación, ¿ya? Ahora, muchas veces saben contar, pero se confunden en esta parte, ¿ya? Por eso intencionalmente lo he escrito esto, ¿no? Entonces, aquí se confunden generalmente estos 3 números, ¿no? Entonces, para decir, yo digo 8, entonces empiezan de nuevo, ¿no? ¿Quién saca algo? Así, ¿no? Entonces, no tiene que haber eso, ¿no? Entonces, antiguamente había ese sistema de numeración, ¿no? Entonces, que sería Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Calco, ¿no? Calco. Y el 6, Macalco, Pacalco. ¿Logran ver? Pacalco. Kimsa Calco,
Ya, tunca, tunca. Listo, ¿no ven? Eso era el sistema antiguo de numeración, pero ya no manejan eso. Este ya es ahora el sistema numérico, ¿ya? Ahora, ¿por qué pongo? Digo que se olvidan estos tres números generalmente, ¿no? A ver, hay una interferencia. Hay una interferencia de Tichiri. Sí, tranquilos, ahorita silencio. Ya. Entonces, para que no les pase, para que no se olviden, el 7 lo van a relacionar con el 2, ¿ya? Cuando yo diga 2, entonces van a empezar pa, ¿eh? Y aumentan el calco, ahí está, ¿no? Pa calco. El 8, ¿no? Kimsa, se van a recordar del 3, ¿eh? Kimsa, calco, ¿ya? Ahora el 9, igual se olvidan. Entonces, el 9 se van a acordar del 10, ¿ya? Entonces, 10 es tunca, ¿no? Eso todos saben, tunca. Simplemente dicen ya tunca, o sea, casi 10, ya tunca, ¿ve? Entonces, así se van a acordar los números, ¿ya? Se lo tienen que saber estos 12 números de memoria, ¿ya? Entonces van a decir maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, kimsacalco, ya tunca, tunca, ¿ya? Muy bien. En un momento vamos a practicar cantando, ¿ya? Bien, ahora ya sabemos, voy a suponer que ya sabemos estos 10 números. Adicionalmente, nos vamos a aprender el 100 y el 1000, ¿ya? Entonces, 100 se dice pataca y 1000 se dice guaranga, ¿ya? Ahora, aprendemos el resto de los números, ¿ya? Hasta aquí sabemos todos, o al menos voy a considerar que todos, ¿no? Ahora, si no, entonces ahí está, y en un momento vamos a practicar, ¿ya? Ahora vamos a conjugar. Yo quiero conjugar el número 11, ¿ya? Que ustedes en sus cuadernos van a escribir, ¿no? 11, ¿no? Ahora, conjugo de la siguiente forma. Tunca, ¿qué número es? 10. 10, ¿no ven? Y pongo 10 más 1, más o menos así, ¿no? Maya, ¿qué número es Maya? 1. 1. Entonces, aquí simplemente le agrego el ni. ¿Ya? Este ni es extraño, ¿no? Es un... Ya, no importa, sigue. Entonces, lo único que hemos agregado es este sufijo ni. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando sean números del 11, a ver, aquí voy a escribir la regla, ¿ya? Y con eso ustedes van a saber hasta el millón. Entonces, del 11 hasta el 100 va a ser múltiplos de 10. Es decir, del 11 al 19 va a terminar en ni. Del 21 al 29 va a terminar en ni. Del 31 al 39 va a terminar en ni. Así sucesivamente, del 91 al 99 va a terminar en ni. ¿Ya? Múltiplos de 10. Ahora, de 100 a 1000 son múltiplos de 100, ¿ya? Entonces, de 101 al 199 va a terminar en ni. De 201 al 299 va a terminar en ni. Así sucesivamente hasta 901 al 999. Todos en ni, múltiplos de 100. Ahora, de 1000 al millón, de 1001 al 1999, todos terminan en ni. De 2001 al 2999, todos terminan en ni. Así sucesivamente, ¿ya? Entonces recuerden, aquí es múltiplos de 10, aquí es múltiplos de 100, y aquí es múltiplos de 1000, ¿ya? Múltiplos de 1000. Entonces lo único que hacen es agregar el sufijo ni. A ver, vamos a seguir aquí para que se den de cuenta más. Entonces yo quiero decir 12. ¿Cómo va a ser 12? Tunca payani. Tunca payani. A ver, lo único que estoy conjugando es el número 10, ¿no? El número 10
¿no ve? Entonces yo digo tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini. A ver, escriban el resto de los números hasta el número 19. Hanaja ya queda claro, ¿no ven? ¿O no? Muy bien, escriban hasta el 19, 19. Ni. Disculpe, buen día, licenciado. ¿De qué número a qué número dijo? Del 11 al 19. Ya, está bien. Perdapam. ¿Ya terminaron? Muy bien, hablarán en Culiacá. Lee. Tunka mayani, tunka payani, tunka kilsani, tunka pusini, tunka piscani, tunka sotani, tunka pakalkuni, tunka kimsakalkuni, tunka yatunkani. Wally Kipuneo. Muy bien. A ver, sinceramente, ¿alguien ha tenido dificultad de escribir? No. ¿No ve? Entonces, simplemente hemos conjugado en función al número 10, ¿no ve? Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pescani, tunka sohtani, tunka bakalkoni, tunka kimsakalkoni, tunka yatunkani, que sería el número 19. Ahora, ¿cómo decimos los múltiplos de 10? ¿No? Los múltiplos de 10, que sería 20, 30, 40, 50, ¿no ven? Esos ya no terminan en ni, son números enteros, ¿ya? Entonces, voy a decir 2 por 10, ¿no? Entonces, 20, ¿no? Ahora aquí el número 2 va a tener contracción, solamente el número 2, ¿ya? Entonces, en vez de decir paya, yo voy a escribir pa, ¿no ve? Estamos aprendiendo regla de diéresis, ¿no ve? Entonces, esto paya significa 2 en tema de cantidades, ¿ya? Entonces, viene de paya. Y 2 por 10, ¿cuánto es? 20, ¿no ve? Entonces, aquí pongo pa tunka. ¿Queda claro, no ve? ¿O no? Entonces, simplemente estoy diciendo 2, 10, ¿no? Pa tunka. ¿Cómo sería 30? Kimsa tunka. Exactamente, ¿no? Simplemente kimsa tunka. Kimsa tunka. 40, ¿cómo sería? Usitunka. Exactamente, pusi tunka. Así van a ir llegando, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería 21? Ahora, ya no tengo que conjugar con 10, ¿no ve? Porque ya no es 11, sino ahora es 20, ¿no ve? Entonces vamos a conjugar patunka, Mayani. patunka, mayani. Muy bien, exactamente lo mismo, solamente que cambia la conjugación. Ya no es 10, sino ahora es con 20, ¿no ve? Que sería patunka, mayani. 22, ¿cómo va a ser? Patunka payani. Patunka payani. Exacto, 23. Patunka Muy bien, 31. Kimsatunka mayani. Ok, excelente, muy bien. Entonces,
Ya saben ahora hasta el 99, ¿no? Hasta el 100, aquí está, ¿no? 100. Eso va a ser la tarea, ¿ya? Los voy a dejar en plataforma pasado mediodía, ¿listo? Walik, ¿cuál es tu cueñan, ya? A las 7 entro en clase, estoy en Correico. Sí. O alguien, no creen, ¿no? ¿Ya? Muy bien, antes de terminar, vamos a cantar. Ahora vamos a cambiar de canción, ¿ya? Vamos a cantar de los aguatiñas el tema de los números, ¿ya? Entonces todo el día van a cantar esto y se les va a memorizar el tema de lo que son los números, ¿no? Entonces hay dos canciones, ¿no? Mayata Tuncaru es del 1 al 10, ¿no? Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, polilitai, ¿no ven? Eso asumo que saben. Ese es el del 1 al 10. Ahora los voy a dejar también la otra canción que es del 11 al 20, ¿no? Entonces dice, Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka peskani han armasimti. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka peskani han penkasimti. Tunka sohtani, tunka pakalkoni, tunka kimsakalkoni, tunka yatunkani, patunka han armasimti. ¿Ven? Ahora vamos a cantar simplemente esta primera parte, ¿ya? Del 1 al 10, ¿ya? Entonces el ritmo, esto es diferente, ¿no? Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, olilita, ¿ya? Todos enciendan sus micrófonos, tapen, jandesip, todos. Te van a cajar, jandesip, ya. Listo, todos. Maya, paya, kimsa. Maya, paya, kimsa, ya, van a practicar ustedes. Kisin kama, kutir urkama. Kisin kama, ya tichiri.